Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a analizar cuestiones básicas pero fundamentales de lo que es la geometría analítica. Vamos a tener algunos temas ahí durante este curso, así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a trabajar. Lo primero que vamos a ver justamente es la distancia entre dos puntos, ¿no? Tenemos por ende un eje de coordenadas cartesianas. Recuerden que el eje está compuesto por el eje de las X o abscisas, eje de las Y u ordenadas, ¿sí? Y en la cual este está compuesto también en 4 cuadrantes, ¿sí? Cuadrante 1, 2, 3, 4, siempre en sentido antihorario, ¿sí? Inverso a las agujas del reloj. Bien, ese eje de coordenadas cartesianas ortogonales siempre están de forma perpendicular, es decir, ángulos de 90 grados en los 4 cuadrantes, ¿no?, que se forman con estas dos rectas, ¿cierto? Así que bueno, vamos a comenzar porque vamos a ver 3 casos particulares, ¿no? Y de los cuales 2 son fundamentales y para entender el tercero, y aparte son básicos, ¿sí? Quería simplemente hacer esta introducción para poder entender un poquito mejor el tema y poder entender qué estamos haciendo y qué estamos calculando, ¿no? Lo que nosotros necesitamos acá, nosotros tenemos un punto P1, ¿cierto? Con coordenadas X1 y 1, ¿sí? X1 y 1, que acá estarían las dos. El I2 estaría más arriba o más abajo, pero en este caso son lo mismo. Así que tranquilamente, directamente le podríamos poner Y sub 1, ¿no? Tenemos un punto 2 cuyas coordenadas X2, X1, X2, X1, ¿ven? Ahí nosotros tenemos 2 diferentes puntos para X y un solo punto para Y. Hay que considerar que nosotros lo que estamos tratando de encontrar es la distancia que hay desde P1 hasta P2. De eso se trata, ¿no? Tenemos que analizar, y justamente es analítica en ese sentido. La distancia que yo tengo desde acá, desde el punto 1 hasta el punto 2, me la va a determinar justamente una diferencia. ¿Qué es una diferencia? Nada más ni nada menos que una recta. Fíjense, si nosotros tenemos acá estos dos puntos, ¿sí?, y queremos calcular la distancia que hay desde P1 hasta P2, lo único que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que considerar siempre desde el 0, acá desde el 0 hasta X1 tengo una distancia, ¿sí? Podría decir del 0 hasta el 1, y del 0 hasta el 5 tengo otra distancia que es X2, por dar un ejemplo, nada más. Entonces, yo para poder calcular la distancia que hay entre P1 y P2, ¿sí?, la distancia de ese segmento, ¿sí?, porque esto es una porción de una recta que sigue indefinidamente, pero bueno, en este caso tiene sus extremos en un segmento P1, P2, que justamente es paralelo al eje de las X, y fíjense que al ser paralelo en el eje de las X, solamente tenemos un punto de referencia en el eje de las ordenadas o las Y. Bien, entonces para calcular la distancia que hay entre P1 y P2, lo único que tengo que hacer es restar X2 menos X1, ¿sí? X2 menos X1, o sea, desde acá del 0 hasta X2, toda esta distancia, ¿sí?, toda esta distancia menos esta distancia, que me va a dar por resultado la distancia que hay entre X1 y X2, que no es nada más ni nada menos que la distancia entre P1 y P2. Fácil, ¿no? Bien, vamos ahora con otro caso, el segundo en este caso. Bien, en el segundo caso nosotros tenemos un segmento en el cual tengo P1 y P2, que en este caso fíjense que es paralelo. Paralelo quiere decir que toda la distancia que hay entre el eje de las Y y este segmento siempre es la misma, no se tocan en ningún punto, ¿no? Entonces tengo un segmento que es paralelo al eje de las Y. Entonces, por ende, tengo un punto 1 que tiene una coordenada X sub 1 y 1, como lo tenemos acá, ha cambiado, antes teníamos al revés, ¿sí? Teníamos X1 y X2, ahora los dos son X1, por esto comparten cada uno de las coordenadas el punto X, ¿no? Ahora, Y1, X1 y 1 es este punto 1, punto 2, X1, Y2. Y acá pasa exactamente lo mismo. ¿Qué
¿Qué pasa? Nosotros necesitamos saber la distancia que hay desde P1 hasta P2. Simplemente, lo único que vamos a hacer, esto es lo que había escrito antes, que era la distancia entre P1 y P2, pero cuando era paralelo al eje de las X. Ahora, la distancia entre P1 y P2 de ese segmento, ¿sí?, va a ser nada más ni nada menos que restar esta distancia menos esta distancia, me va a dar esta distancia entre I2 y 1, ¿no? O Y2 y Y1. Y no es nada más ni nada menos que la distancia entre P2 y P1. Suponiendo que acá tenía 5 y acá tenía 2, ¿sí? La distancia va a ser I2 menos I1, ¿sí? Dijimos este segmento menos este segmento me va a dar la distancia de este segmento. Y si suponiendo que acá tengo un 5 y acá tengo un 2, me queda 5 menos 2, entonces la distancia, ¿cuánto va a ser entre P1 y P2? Va a ser de 3. Fácil, ¿estamos? Ahora vamos al tercer caso, que es ya lo que nosotros necesitamos analizar, y en base a saber esto, nos va a ayudar mucho. ¿Para qué? Para que podamos entender qué estamos haciendo en este tercer caso que se viene, ¿sí? Ahora, la recta o el segmento no va a ser paralelo ni al eje de las X ni al eje de las Y. Va a tener una inclinación ese segmento o recta, ¿sí? Así que vamos a analizarlo. Bien, tenemos acá el caso general donde queríamos llegar luego de haber visto cómo calcular la distancia cuando el segmento es paralelo al eje de las X o paralelo al eje de las Y. Bueno, acá también vamos a trabajar con eso, y por eso previamente quería recordar esto. ¿Por qué? Porque acá fíjense que el segmento tiene una inclinación, ¿sí? No es ni paralelo al eje de las Y ni paralelo al eje de las X. Entonces, ahora es donde nosotros debemos analizar y ver qué podemos aplicar, ver qué conocemos nosotros, o si no lo conocemos lo aprendemos, ¿sí?, para poder calcular esa distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2, cuyas coordenadas son los pares ordenados. Acuérdense, par ordenado porque son dos los componentes que tiene, ¿sí? Y por supuesto siempre está primero la X y segundo la Y. No es lo mismo decir X1 Y1 que Y1 X1. No es lo mismo. Me va a dar otro punto en lo que es el eje coordenadas cartesianas. Bien, el punto 1 entonces tiene coordenadas X1 y 1. Punto 2, X2 y 2. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Y miren, nosotros vamos a prolongar esto que tenemos acá y lo vamos a llevar hasta que se me forme una perpendicular con el eje, con esta referencia que tengo del punto, ¿no? Una vez que me lo corta, ahí se me forma otro punto que lo podemos llamar punto 3, por ejemplo, ¿no? Podemos ponerle lo que queramos. Nosotros lo que tenemos que calcular es D, ¿sí? Y fíjense que se me forma un triángulo. ¿Con qué característica? Un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, ¿sí?, se caracteriza por tener siempre opuesto a la hipotenusa, o el ángulo de 90 grados opuesto a la hipotenusa, siempre. Entonces, nosotros si tenemos un triángulo rectángulo, fíjense, esto es nada más ni nada menos que la hipotenusa. Entonces, nuestro teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, más b al cuadrado, le podemos llamar, lo dejamos en un cuadrito ahí. Esto es el teorema de Pitágoras. ¿Quién puede ser? Este puede ser A y este puede ser B. Bárbaro, listo. Ya con eso tenemos todo. ¿Por qué? Porque ya sabemos calcular. Y fíjense que este segmento entre P1 y P3 es paralelo al eje de las X. P2 y P3, este segmento o esta distancia es paralelo al eje de las Y. Entonces ya sabemos cómo encontrarlo. Bien, entonces analicemos esto y llevemos esto a lo que tenemos acá. Bien, nosotros tenemos una distancia que es entre P1 y P2. A ver, la voy a escribir con otro color. Tenemos una distancia que es entre P1 y P2, ¿sí? Esa distancia, que es todo esto, que es mi hipotenusa, obviamente está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el cateto A, que podría haber sido este, y este el B, no hay drama, porque al ser una suma, siempre que calculemos la hipotenusa, va a ser una suma, ¿sí? No hay drama que B esté acá, eso es indistinto. Acá lo coloco de esa forma simplemente para que nos demos cuenta. Si no te acordás del teorema de Pitágoras, anda a mirar el video que tenemos en nuestro canal y vas a poder aprender a aplicarlo, ¿bien? Ahora, este
segmento, este cateto, que sería del triángulo rectángulo, que es A, está conformado por la distancia entre P1 y P3. Entonces, P1 y P3, la distancia esta, que vendría a ser esto, que me falta elevarla al cuadrado. Más, tenemos más. Y B, ¿quién es la referencia? ¿Quién es? La distancia que hay entre P2 y P3. La distancia que hay entre P2 y P3. Lo pongo así como segmento, pues la distancia que hay ahí al cuadrado. Bárbaro. Listo, ahí está. Bueno, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, ahora interpretar y aplicar lo que ya sabemos de antes. Nada más. ¿Qué sabemos nosotros? Que cuando es paralelo al eje de las X, nosotros para calcular la distancia entre P1 y P3, que es esta, ¿sí? Acá ya la designamos con la letra D. Entonces lo pongamos D, para que nos quede más fácil. Entre P1 y P3, para calcular esta distancia, como es paralela al eje de las X, ¿qué tenía que hacer? Resta esta distancia menos esta distancia. Entonces, X2 menos X1 me representa la distancia entre P1 y P3. ¿Sí? Me va a dar un solo número que no es nada más ni nada menos que esta distancia, que es la misma que esta. Más, entonces ahora tengo que ver esta distancia entre P2 y P3, la de B. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como es paralelo al eje de la Y, I2 menos I1, o sea, I2 menos I1 me da la distancia que hay entre I2 e I1, o I1 e I2. ¿Sí? Que no es nada más ni nada menos que esta misma. ¿Quién es? B. Entonces, si yo hago I2 menos I1, me va a dar la distancia. Y esto no es nada más ni nada menos que el teorema de Pitágoras. Fíjense que está escrito de acuerdo a lo que tenemos en la gráfica, pero seguimos respetando lo que es el teorema en sí. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar. A ver, pongamos un ejemplo. Le pongamos algún valor, cualquiera, como para tener referencia. Si estos dos, esto es 5, por ejemplo, esto es 3 y esto es 6, ¿sí? Reemplacemos lo que nosotros tenemos acá. ¿Para qué? Para que podamos encontrar esta distancia. Bien, entonces, la distancia al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual ¿a quién? A X2 menos X1. X2 menos X1. ¿Quién es? 5 menos 2. Todo esto elevado al cuadrado. Lo escribo en verde ahora porque estamos reemplazando, haciendo este ejemplo que acabo de inventar y ponerle los valores más o menos para que nos demos una idea de cómo es. I2 menos I1. I2 menos I1. 6 menos 3 al cuadrado. Entonces, ahora, la distancia esa al cuadrado, que no es nada más ni nada menos que lo que estamos tratando de encontrar, es la distancia entre P1 y P2, ¿qué va a ser? 5 menos 2 me va a quedar 3 al cuadrado, más 6 menos 3, 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo sigo con verde. La distancia al cuadrado va a ser igual a 9, multiplicamos la base tantas veces como dice la exponente, más 9, ¿sí? Y esto no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada. Recuerden, esto no es nada más ni nada menos que una ecuación. Todo lo que está en potencia de este lado del miembro de la igualdad, o del miembro de la igualdad de la izquierda, pasa para el de la derecha con raíz. 9 más 9 me queda 18. Calculamos cuánto es la raíz de 18. ¿Sí? Buscamos un número que elevado al cuadrado me dé 18, ¿sí? Y nos vamos aproximando, podemos hacer con tanteo, con la calculadora, como ustedes quieran. Acá yo ya estoy diciendo cuál es mi distancia. Yo creo que ya se entiende a dónde queremos llegar. Calculamos la raíz de 18, listo, tenemos exactamente, porque esta distancia la podemos tomar como unidades, como centímetros, como kilómetros, como hectómetros, lo que ustedes quieran, ¿sí? Nosotros podemos trabajar de eso y podemos minimizar a un gráfico algo que es muy grande, ¿sí? Entonces, esto es calcular la distancia entre dos puntos cuando tenemos un segmento paralelo al eje de las X, cuando tenemos un segmento paralelo al eje de las Y, y cuando tenemos un segmento que no es ni paralelo al eje de las X ni paralelo al eje de las Y. ¿Qué se hace? Se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar la forma de hacer un triángulo rectángulo, ¿sí? Y nosotros tenemos los catetos, la hipotenusa, y trabajamos como lo hicimos recién.
Así que no hay que olvidarse de quién, de esto. Esto es aplicar el teorema para poder calcular esa distancia. Vamos a un ejemplo típico en donde vamos a poder analizar alguna cuestión para que a través de la distancia entre dos puntos podamos encontrar, digamos, la solución a ese problema. Vamos. Bien. Para ir a un ejemplo para poder entender o terminar de entender lo que es la distancia entre los dos puntos, vamos a resolver este problema, este ejemplo. Verificar que sea un triángulo isósceles. En primer lugar me da 3 puntos, obviamente el triángulo polígono de 3 lados, ¿sí? En la cual nosotros acá lo podemos graficar y bueno, en la gráfica inmediatamente nosotros vamos a poder saber si se trata de un triángulo isósceles o no. ¿Se acuerdan de lo que es un isósceles? Bueno, investiguen si no se acuerdan. No, mentira. Es cuando teníamos dos lados que son iguales en longitud y uno que es diferente, ¿sí? Uno distinto a los otros dos que son iguales. Bien, tiene dos ángulos iguales y uno diferente. También lo podemos relacionar desde ese punto de vista. Así que bueno, vamos a ver. Primero lo vamos a hacer en números. Vamos a comprobar que dos distancias, ya sea entre esta y esta, me tienen que dar dos que tengan la misma distancia y uno que sea diferente a las otras dos, obviamente. Si nos pasa eso, entonces ya hemos verificado que se trata de un triángulo isósceles, ¿sí? Pero también vamos a hacer la gráfica para que lo puedan observar y podamos sacarnos todas las conclusiones. Manos a la obra. Bien, entonces ya sabemos que tenemos que trabajar con el teorema de Pitágoras sí o sí para poder hacer, porque nosotros la única distancia que tenemos, si nosotros hablamos de un triángulo isósceles, estos dos serían los iguales, los lados iguales, ¿sí? Y este sería el diferente. Esta sería el único que sería paralelo al eje de la X, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser un triángulo que esté así y que todos los lados de ese triángulo, los 3 lados, pueden ser con una inclinación que no sea ninguno pendiente, que tengan una pendiente y que no sea ninguno paralelo al eje de las X ni al eje de las Y o las Y, ¿sí? Entonces vamos a trabajar y vamos a ver cómo lo tenemos conformado a ese triángulo que ya lo vamos a dibujar, ¿sí? Insisto, con la gráfica nos sale inmediatamente, pero no siempre vamos a tener la posibilidad de hacer la gráfica, pero sí vamos a conocer cómo hacerlo, al cálculo sin ni siquiera hacer la gráfica y con los números poder comprobar eso, que se cumple. Bien, trabajemos. Entonces, nosotros para calcular la distancia entre P1 y P2, ¿sí? Esto, acuérdense que tiene que estar, es la distancia entre P1 y P2 al cuadrado, o directamente podemos poner la raíz cuadrada, ¿entre quién? Entre la diferencia, ¿sí? Entre la diferencia al cuadrado de uno de sus lados y la diferencia de otro de sus lados al cuadrado, que serían nuestros catetos. Acá nosotros estamos calculando la hipotenusa. Bien, entonces, siempre era el mayor menos el menor. ¿Quién es? Entre P1 y P2 estamos calculando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la resta. Entre este menos este, me queda 3 menos 1, ¿sí? Y después me queda 0 menos 1. Bien, entonces ahora la raíz cuadrada va a ser 3 menos 1, me queda 2 al cuadrado, más menos 1, ¿sí? 0 menos 1, menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces la distancia entre P1 y P2, ¿cuánto va a ser? De 4 acá, acuérdense, propiedad de la potencia, base negativa, exponente par, resultado positivo, 1 al cuadrado es 1, ¿sí? 4 más 1, la raíz de 5 sería nuestra distancia. Para ser más exactos y precisos, la raíz de 5 me da exactamente 2,23, redondeando, ¿sí? 2,23 haciendo el redondeo. Entonces, acá vamos a poner la distancia entre P1 y P2. ¿Cuánto es? Nada más ni nada menos que raíz de 5, o le ponemos otro igual, 2,23. Tenemos la primera distancia. Vamos a calcular las que siguen, obviamente. Vamos. Ahora vamos a tratar de hacer alguna otra acá
Pero ahora vamos a hacer tenemos tres posibilidades, ¿no? Porque son tres distancias. Ahora hicimos entre esta y esta, ahora podemos hacer entre P2 y P3. No sé si les parece, pueden ir haciendo como ustedes quieran. P2 y P3. Acá tenemos una diferencia, acá tenemos otra diferencia al cuadrado, sumado para respetar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a ver. Dijimos entre P2 y P3, entre P2 y P3. Entonces, 4x2 menos x1, ¿sí? Olvidémonos de este un ratito. 4 menos 3. 4 menos 3. Siempre la diferencia entre las x y siempre la diferencia entre las y. Y 2 menos 0. 2 menos 0. Entonces, la raíz me queda 4 menos 3, me queda 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? 1 más 4, y fíjense lo que me aparece, raíz de 5. Entonces la distancia que hay entre P2 y P3, o la longitud que tiene ese segmento, no es nada más ni nada menos que raíz de 5, 2,23. Ahí le pongo el 2 ahí. Y acá ya estamos comprobando prácticamente que la distancia de dos de los lados del triángulo son iguales. Hasta ahora se me está cumpliendo. Me tiene que salir la distancia distinta entre ¿quién? Entre P1 y P3, ¿sí? Que es la distancia que nos está faltando calcular. Bien, ahora, acuérdense, lo que estamos haciendo, suponemos que acá tengo el triángulo que es el isósceles, porque puede ser que estos dos sean los que son iguales y este diferente, etcétera. Pueden ser estos dos iguales y este distinto, lo que sea, ¿sí? P1, P2, P3, lo que estamos haciendo, ya hicimos entre P1 y P2, entonces P1 y P2, después hicimos entre P2 y P3, ¿sí? Y después vamos a hacer entre P1 y P3, que es el que me queda, ¿sí? Eso es, quiero que lo relacionen y lo puedan ir analizando, si no, volvemos el video, lo analizamos tranquilo y lo podemos observar como corresponde, ¿sí? Entre P1 y P3, entonces, la distancia entre P1 y P3 de ese segmento va a ser la diferencia al cuadrado más otra diferencia al cuadrado de ¿quién? Entre P1 y P3, 4 menos 1, ¿sí? 4 menos 1 y 2 menos 1, 2 menos 1. Entonces, acá nosotros vamos a tener 4 menos 1, me queda 3 al cuadrado, más 2 menos 1, 1 al cuadrado. Entonces, la raíz de ¿quién? De 9 más 1 me da la raíz de 10. La raíz de 10, y vemos que es un lado distinto, o sea, diferente longitud a los otros dos que son iguales entre sí. Ahora, para ser más precisos, la raíz de 10, para ser exactos, es 3,16. 3,16. Entonces, la distancia que tenemos entre P1 y P3, ¿sí?, es raíz de 10, que no es nada más ni nada menos que 3,16. Bien, ahora, para terminar ya con el ejemplo y la distancia entre los dos puntos, ¿sí?, vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Yo voy a poner rapidito los puntos o los números en las rectas en cada uno de los ejes. Bueno, tenemos ya con los números colocados en el eje coordenadas cartesianas. Vamos a trabajar siempre en el primer cuadrante porque no tengo ningún negativo. Acuérdense que para acá nosotros tomamos positivas las y, pero para acá las x son negativas. Si estaríamos en este tercer cuadrante serían y negativa, x negativa. Si estaríamos en el cuarto cuadrante, la x sería positiva y la y negativa. Siempre hay que tener en cuenta y analizar también los puntos que tenemos. Como son todos positivos, y aparte me fijo, en el x el máximo número es 4, o sea, yo hice 5. En el y hice de más porque tengo un 1, tengo un 2 y tengo un 0, ¿sí? El 0, el 1 y el 2. Hasta acá nomás yo ya podría haber dibujado la gráfica, ya me va a salir directamente ese triángulo. Bien, ahora analicemos, veamos, el punto 1, 1 es
uno de mis puntos, que es el punto 1, vamos a hacer una paralela al eje de las X, una paralela al eje de las Y. La intersección no es nada más ni nada menos que nuestro punto 1. El punto 2, 3 para X, 0 para Y. 3 para X, 0 para Y. No levanto ni bajo, no me voy hacia arriba ni hacia abajo, sino me quedo en el 0 para la Y, pero en el 3 de la X. Entonces, ¿quién sería? Mi punto 2. Y el punto 3, tenemos 4 para X, 2 para Y. 4 para X, ¿sí? Vamos a ir haciendo la paralela, lo voy a hacer a mano nada más. Y tenemos 2 para Y. Vamos a hacer la paralela al eje de las X. Y ahí en la intersección, ¿quién es el punto número? O el punto 3 o P sub 3. Bárbaro. Vamos a elegir otro color, vamos a agarrar la regla y como corresponde vamos a trazar los lados de ese triángulo. Obviamente a ustedes en la hoja cuadriculada les va a salir mucho mejor que a mí, que acá es difícil dibujarlo a veces, pero ahí queda. Y es como les decía recién. Y ahí vamos a analizar lo siguiente. Fíjense, P1 y P3, que es el último que hemos calculado, que es raíz de 10. Fíjense, entre P1 y P3, raíz de 10. Es mayor la longitud a simple vista esta que entre estas otras dos, ¿sí? Entonces, veamos, con la regla, nosotros si trabajamos con centímetros, metros, lo que quieran, nos va a dar exacto, pero podemos medir que entre el P1 y P2, que es uno de los lados que es igual, ¿sí? Tengo 0, me daría acá 22,5, ¿sí? Entonces me voy entre P3 y P2, que es el otro que era igual, me tiene que dar también 22,5 y es exacto. No sé si lo pueden ver en el video. Y por ende, este es diferente, no me da 22,5, sino que me da 31, en mi regla, ¿no? Yo ya puedo comprobar que este P1 y P2 y P3 y P2, esta longitud es la misma que esta y esta es diferente. Por ende, se me acaba de formar un triángulo isósceles. Antes lo habíamos calculado con el teorema de Pitágoras, con la distancia entre dos puntos, y por supuesto también lo dibujamos para que podamos comprobar y ver que se nos cumple. ¿Sí? Esto es la distancia entre dos puntos. Ya seguramente haremos otros ejemplos más adelante, pero creo que con esto nos damos cuenta de cómo podemos trabajar. Si me piden, por ejemplo, antes de terminar, el perímetro de este triángulo, ¿sí? ¿Qué es el perímetro? La suma, el contorno, la suma de sus lados, ¿no? Tengo que sumar esta distancia más esta distancia o longitud, como quieran llamar, ¿sí? Y me va a dar exactamente el perímetro. Y si yo les digo el perímetro de ese triángulo, ¿sí? De ese triángulo isósceles, ¿qué tengo que hacer? Agarro y sumo, o 2,23 por 2, ¿cierto? Más 2,23 más 3,16 y el perímetro de ese triángulo es 7,62. 7,62. Pónganle que sean centímetros, milímetros, kilómetros, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Hasta acá hemos llegado. Distancia entre dos puntos, fácil. Geometría analítica, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Esto es Matemática con Gonchox. Suscríbete, acompañanos, ayudanos, comentanos. Si te gustó el video, dale like y nos estamos reencontrando en el próximo video. Hasta luego.